nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Bachelet señala que la condena contra Juan Lorenzo Holman Chamorro muestra que Ortega optó por una línea dura. Organizaciones advierten que nueva ley de ONGs criminaliza su labor y enmascara abuso de poder. En El Pulso, rector de la cancelada Universidad Paulo Freire se pronuncia contra la liquidación de la autonomía universitaria. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 1 de abril del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, fue sentenciado a 9 años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero. Al conocer la sentencia, leída el 31 de marzo, el preso político afirmó que está fuerte y así se mantendrá. Expresó su agradecimiento a todos los que han orado por él durante este tiempo y pidió que sigan haciéndolo con la esperanza de que esto va a pasar. Le envió mensajes de cariño a su esposa, hijas y madre, a quienes espera verlas pronto. Durante el juicio político, el directivo de la prensa sostuvo su inocencia y manifestó que si por llevar el apellido Chamorro va a recibir un castigo, entonces está dispuesto a cumplirlo. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que la condena a prisión del gerente general del diario de la prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, muestra que las autoridades nicaragüenses optaron por una línea dura en lugar de una solución negociada a la crisis iniciada en 2018. Indicó que desafortunadamente no es la primera vez que en Nicaragua no se respetan los estándares para un juicio justo. Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, señaló que la condena contra Holman es otro de los disparates del régimen Ortega Murillo y que sin vergüenza alguna provoca a la comunidad internacional y viola todos los principios del debido proceso. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más rechazó la aprobación de la reciente ley de regulación y control de organismos sin fines de lucro. La organización alegó que el régimen pretende perseguir y criminalizar el derecho de asociación y participación ciudadana en el país. Artículo 66 conversó sobre el tema con la abogada Marta Patricia Molina, experta en temas de anticorrupción. Doctora, ¿esta ley realmente responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiero Internacional, GAFI? La exposición de motivos de la Iniciativa de Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro hace referencia a que el Estado de Nicaragua, como suscriptor del Grupo de Acción Financiera GAFI, debe de cumplir con la recomendación número 8 que se refiere a las organizaciones sin fines de lucro. En este sentido, el GAFI establece en la recomendación que los países deben de establecer medidas focalizadas y proporcionales en línea con el enfoque basado en riesgos. Los cambios son necesarios siempre y cuando sean elaborados de manera conjunta y no arbitraria, como sucede en la actual administración pública de nuestro país. Y en este caso creo que más que darle respuesta a las recomendaciones del GAFI, la Asamblea Nacional lo que está haciendo es legalizar las confiscaciones que ya se han venido observando en nuestro estado, porque en el cuarto informe de seguimiento intensificado de Nicaragua, la recomendación que hace referencia a la exposición de motivos, que es la número 8, en ese cuarto informe de seguimiento intensificado, la recomendación número 8 del GAFI fue recalificada de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida. Lo que viene entonces a hacer esta ley es darle un matiz de legalidad o pretender darle legalidad, pero recordemos que la Constitución Política de Nicaragua es clara al decir que se prohíbe la figura de la confiscación.
Ahora, el artículo 46 de esta ley hace referencia al destino que va a tener el patrimonio de las organizaciones una vez que éstas sean disueltas, y las ubica entre la espada y la pared porque establece que el destino del remanente de la liquidación de bienes, derechos y acciones se llevará a efecto conforme a lo que establece su escritura de constitución o estatuto, pero paralelamente la obliga a que esa liquidación no podrá ser repartida entre sus miembros, y si no se dispone nada, entonces todo el remanente va a pasar a ser propiedad del Estado de Nicaragua. Asimismo, el último párrafo del artículo 47 establece que cuando la cancelación se derive de las causas establecidas en los numerales del 2 al 9 de ese mismo artículo 47, el patrimonio de las organizaciones pasará a ser propiedad del Estado, y esto significa que el Estado confiscará los bienes y ahora tendrá este instrumento jurídico legal para aparentar que están procediendo conforme a derecho, lo que contradice, una vez más lo repito, el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, que garantiza el derecho a la propiedad privada. Esta ley, doctora, restringe a las organizaciones que defienden derechos humanos en el país. Sí, va en contra de los derechos humanos de nosotros los nicaragüenses, y también vulnera el artículo 49 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece el derecho a constituir organizaciones. Además, hay que dejar claro que en esta ley las organizaciones solo van a gozar de 9 derechos versus 44 obligaciones, 10 prohibiciones y 3 infracciones. Y además que vas a tener un ministerio de gobernación a tus espaldas como un policía fiscalizando absolutamente todas las vueltas que da esta organización. Entonces impide el trabajo real de estas organizaciones, que muchas veces ha sido humanitario, y no solamente lo hemos visto en Managua, sino en el interior del país. La administración de Joe Biden recordó una vez más que Estados Unidos es el mayor socio comercial de Nicaragua. La embajada norteamericana publicó las cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua que revelan el incremento de las exportaciones de carne bovina hacia el país del norte. Las ventas de este producto alcanzaron el monto récord de $361 millones en 2021, lo que impactó en la sostenibilidad de 650,000 empleos y más de 100,000 ganaderos. El candidato a la presidencia de Costa Rica, José María Figueres, afirmó que tomará distancia del régimen de Daniel Ortega. Meses atrás había declarado su interés de establecer relaciones diplomáticas con Nicaragua, pero en su nuevo discurso dijo estar a favor de la democracia y del pueblo nicaragüense. Figueres manifestó que no comparte los valores con el gobierno de Ortega y en los foros internacionales mantendrá su postura de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, añadió que lo importante aquí es mantener una puerta del diálogo abierta, y en ese sentido, las relaciones diplomáticas con Nicaragua deben ser respetuosas. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La directiva de la cancelada Universidad Paulo Freire, UPF, condenó y denunció la reforma a la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, ejecutada por la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional. Conversamos sobre este tema con el doctor Adrián Mesa, rector de la ilegalizada UPF. El experto advierte que incluso los universitarios corren el riesgo de que sus títulos o diplomas no tengan ningún valor si el Consejo Nacional de Universidades, CNU, afín al régimen, decide no certificarlos. La antigua ley 89 estableció que el CNU elaboraba un dictamen sobre las carreras que ofrecían las universidades, pero ahora con la nueva ley pasaron de dictamen a autorización, es decir, los consejos universitarios ya no pueden decidir sobre su plan de estudio o sobre qué van a ofrecer desde el punto de vista de la oferta académica. No, ahora es el Estado el que va a decidir a través del CNU, y cuando digo el Estado, el partido, porque así funciona en Nicaragua el tema, el partido va a decidir
cuáles son los planes de estudio con los que van a estudiar los estudiantes nicaragüenses. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y ahí estriba uno de los elementos esenciales de la liquidación de la autonomía universitaria. Uno. Dos, en ese mismo marco, las universidades perdieron la validez jurídica de sus propios diplomas y certificaciones. ¿Por qué? Porque ahora esos diplomas de las universidades no van a tener ningún valor, sino es que el CNU las certifica, es decir, se los avala, lo cual evidentemente reduce el papel de las universidades a simples tramitadores y ejecutores de planes de estudio aprobadas desde el Estado, ¿verdad? Y certificadas en ese mismo mecanismo. Y en tercer lugar, se establece una dependencia política clara del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación con relación al Consejo Nacional de Universidades, reformando de facto la Ley 704. Si ya no es el CNEA el rector del control de la calidad, no, ahora dice la nueva ley que los mecanismos de supervisión de la calidad van a ser coordinados entre el CNU y el CNEA. Esta coordinación nosotros ya sabemos qué sabor tiene. Nosotros sabemos que el CNEA está en dependencia política directa del CNU bajo la supervisión directa e inmediata también del presidente de la Asamblea Nacional. Si hay una comisión que atiende los temas universitarios por parte del partido. Y por último, se establece una espada política de Damocles permanente sobre cualquier universidad, que es la posibilidad de la intervención que está consignada en la nueva ley. La tercera causal de intervención es cualquier denuncia, dice, contra una institución universitaria porque ésta abuse de sus facultades. Sí, pero no tipifica el abuso. No dice qué conducta institucional está clasificada por la ley como abuso de funciones. Es decir, es una norma en blanco para que el partido la interprete como mejor le convenga y poder intervenir cualquier universidad cuando se le ocurre. Es una liquidación de la autonomía universitaria. Si eso es regresarnos a 1958, más de 60 años de retroceso en educación superior. ¿Qué es intervenir una universidad? No lo dice la ley. Puede ser cualquier cosa. Es decir, intervenir tu finanzas, seguramente. Intervenir la docencia, seguramente. Decidir quiénes van a ser tus funcionarios directivos académicos, seguramente. Sí, pero que no lo dice. Y no lo dice con toda la intención. Eso es una cosa que se llama norma en blanco. Es para que el Estado lo interprete como mejor le convenga. Ahora, algo que me llamaba la atención que usted aquí también me comentaba es esta invalidez jurídica de los títulos y diplomas. Antes usted emitía un diploma y ese título o diploma tenía toda la facultad legal por el hecho de que usted, uno, había sido autorizado por el CNU, dos, tenía un dictamen sobre la carrera. Dictamen, no autorización, hay una diferencia importante. Y tres, usted estaba participando en los procesos de evaluación y acreditación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Sí, pero ahora hay un cuarto requisito que vota todos los anteriores. Si el CNU no le pone su certificación a su título no tiene ningún valor. Su título no tiene ningún valor. Y entonces, ¿cuál es el valor que tiene la firma de un rector? Ninguno. ¿Y el valor que tiene la firma de un director de registro? Ninguno. Si no lleva la firma del CNU, el diploma no tiene ningún valor. Eso es liquidación total de la autonomía. Y esto pues también pone en riesgo de que el CNU, por razones políticas, no certifique. Por supuesto. Mira, nosotros no vamos a certificar ningún diploma mientras ustedes tengan a ese rector al frente de la institución. Ya está, se acabó la discusión. No hay criterios de mérito, criterios técnicos, no. El Estado ya nos demostró que va en la ruta de un partido que controle todos los ámbitos de la vida social y económica del país, y ahora también lo está haciendo en el ámbito de la educación. Cualquier cosa que al Estado no le guste, que es decir, el partido, ahora tiene los mecanismos con los cuales asegurar su voluntad. Es decir, que universidades como la UCA, que ya la sacaron del CNU, u otras universidades privadas que no sea afín a la política de este gobierno,
los estudiantes podrían verse en el riesgo de que sus títulos no tengan validez. Los estudiantes universitarios nicaragüenses tienen un problema. Solo pueden estudiar en universidades que cuenten con el visto bueno político del Estado. Si se ponen a estudiar con una universidad díscola, ya saben que van a tener problemas con sus títulos. Mira cuando te lo digo, hoy es 1 de abril. La primera universidad que va a comenzar a tener problemas con la certificación de su título y su diploma va a ser la UCA. ¿Por qué? Por razones políticas. Y cuando la UCA quiera inventar una nueva carrera, ahí vas a ver cuánto tiempo se van a dilatar para aprobársela. Si el escenario está preparado para que no pueda funcionar, si no hay que hincar la rodilla, pues, eso está claro. El otro elemento grave, eliminaron el Consejo Nacional de Rectores, que era la instancia que definía o que tenía que definir las políticas de la educación superior de acuerdo con el artículo 48 de la ley 582, se lo volaron. De hecho ya lo habían desactivado, pero ahora ya formalmente lo eliminaron. Y ahora el órgano que centraliza la educación superior es el CNU con su nueva composición, dentro de la cual hay un representante de las universidades privadas, con un elemento adicional, el que elige al representante de las universidades privadas es el Estado. Una ley discriminatoria, una ley inconstitucional y una ley que no reforma la autonomía, no la liquida, que es diferente. Si el Estado va a decidir qué es lo que los muchachos van a poder estudiar, por ejemplo, si estás en una facultad de ciencias políticas, vamos a dar una asignatura que diga democracia y participación ciudadana. No, ¿para qué? ¿Qué es eso? Espérate. Eso se presta a cuestionamientos que violenten pues como dice el diputado Porra en su introducción, la armonía social. Cuando vos decides sobre un plan de estudio, vos decidís qué es lo que la gente va a estudiar. Todo el sistema de calidad se fue a la porra. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación ahora es un consejo de zacate, que está sometido a las decisiones políticas del partido. Bueno, gracias doctor, muy amable. Los estudiantes también rechazaron estas reformas. Escuchemos a la joven María Laura Alvarado, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. No solo pone en peligro el tema de los títulos dados por la Universidad de la UCA, sino que incluso otorga un sinnúmero de funciones y atribuciones al Consejo Nacional de Universidades, al CNU, que implica incluso la eliminación del Consejo Nacional de Rectores, que era la institución o esa figura creada y reconocida por la ley universitaria que podía crear debates e incluso poder hacer sugerencias en cuanto a cómo debía encaminarse el sistema educativo, tanto público como privado. Esta reforma desaparece esa institución y atribuye esa función al CNU. Lo que te dice que ahora el régimen Ortega y Murillo va a estar encargado totalmente del cómo va a funcionar el sistema educativo y cuáles van a ser las reformas, las clases que se van a poder aprobar, los pensos que se van a aprobar. Y esto pone en serio peligro a todas las universidades, sobre todo al sistema, a la libertad de cátedra, porque para poder aprobar ciertas materias o ciertas carreras que puedan venir a innovar, una innovación necesaria para la ciudadanía nicaragüense y para el sistema educativo, tiene que pasar por la aprobación del régimen. Y esto te dice claramente de que si el régimen ve que esta reforma o que alguna nueva materia o alguna nueva carrera viene a poner en peligro o a cuestionar su permanencia en el poder, ellos van a negarse completamente a esta aprobación. Esto sin duda no solo viene a violentar a universidades como la UCA, sino que viene a violentar todo el sistema educativo, todo el sistema de educación superior. Hay rectores con los que también hemos podido hablar que están sumamente preocupados por el retroceso que implica, porque no solo afecta al sistema educativo superior, sino incluso a la innovación necesaria que requiere la educación nicaragüense.
Y a esto todavía se le añade que es el CNU quien va a designar al rector de las universidades privadas para que participe dentro del consejo de rectores. Y esto es algo que realmente antes no se daba, porque las universidades privadas podían consensuar quién iba a ser su representante dentro del Consejo Nacional de Rectores. Ahorita vienen a cambiar eso y ponen en completo control al CNU y al régimen de la educación superior nicaragüense. Sobre todo porque ahora va a ser el CNU el designado a aprobar quiénes van a ser los rectores de las universidades, algo que continúa siendo una violación a la libertad de cátedra, a la libertad de ejercicio de cada una de las universidades, llámese públicas y privadas. Y esto viene a responder al adoctrinamiento que el régimen está queriendo instaurar en Nicaragua, porque sabe el temor que representa la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, el pensamiento crítico que se fomenta dentro de las universidades, y eso es a lo que el régimen le tiene miedo y por eso es que lo está atacando. Eso es lo que Somoza en su momento le tuvo miedo y a lo que se enfrentó, y eso es lo que hoy en día Ortega y Murillo se están enfrentando y que no lo quieren hacer, no quieren aceptar de que ya la ciudadanía ya no los reconoce, ya la ciudadanía ellos ya no representan a la ciudadanía nicaragüense, y están empezando por atacar el sistema educativo porque saben que es el futuro de Nicaragua, saben que si atacan el sistema educativo, su proceso de adoctrinamiento va a seguir viento en popa, les va a hacer muchísimo más sencillo el poder adoctrinar a un sinnúmero de jóvenes y estudiantes para que estos únicamente les agachen la cabeza y que no tengan un pensamiento crítico para poder responderle a cada una de las arbitrariedades y violaciones que este régimen comete. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Los grupos de oposición de Nicaragua iniciaron este viernes su campaña digital Abril es Esperanza, en el marco del 4º aniversario del inicio de las protestas sociales en el país. Para la Alianza Universitaria Nicaragüense, estas fechas deben servir para honrar a las víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega y continuar con la demanda de justicia y libertad. Por su parte, la dictadura se prepara para celebrar su virtual triunfo sobre los manifestantes. Los trabajadores públicos tendrán vacaciones con goce de salario en Semana Santa, del 9 al 18 de abril. La vocera Rosario Burillo informó que los servidores deberán regresar a sus labores el 19 de abril para celebrar en esos días la vida, la paz, tanto triunfo y victorias del pueblo bueno. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.